Continuamos con 30 más 30 en esta mañana y ahora llegamos a este espacio que personalmente a mí me gusta mucho. Es un espacio donde aprendemos cada día más de la palabra y es un espacio que puedes encontrar en podcast en radiosolidaria.com y también en la aplicación Solidaria Media. Aparte, este espacio estará disponible en el canal de YouTube 30 más 30 Radio. Puedes participar con nosotros a través de comentarios, no solo al WhatsApp, no solo a Facebook, sino también a través de la cuenta oficial de YouTube. Si quieres que en alguna semana hablemos de algún personaje bíblico, algún estudio, alguna reflexión, algún pasaje bíblico, apórtalo al programa. Puedes participar con nosotros. Llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, y hoy el pasaje es bastante conocido. Es un pasaje que seguramente ya hemos escuchado en varias ocasiones, en varias predicaciones se nos ha compartido sobre Juan capítulo 6. Está ese mencionado Juan 66, que dice que muchos discípulos volvieron atrás, dejaron a Jesús, y lo vamos a mencionar en esta mañana. Palabras de vida eterna. Es cierto lo que ya algunos de sus discípulos reconocen y dicen: es duro esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Quién pueda escucharlo? A muchos de nosotros nos sucede lo mismo, queremos oír algo que justifique lo que hacemos, nuestro modo de vida, nuestro modo de ver las cosas, pero en las palabras de Cristo encontramos una crítica demoledora a todo lo que consideramos grato y atractivo para nosotros. Quisiéramos que fuera más condescendiente y contemplativo con nosotros, pero por el contrario, las palabras de Jesús queman, así que preferimos dejarlo, no profundizar más. De este modo nos hacemos cristianos a nuestra manera, y es que muchos no estamos dispuestos a reconocer que Jesús tiene palabras de vida eterna. No estamos dispuestos a dejar que su palabra entre en nuestra vida. No estamos dispuestos a seguirle. Como te he dicho, ese versículo, Juan 6:66, es importante. Y fíjate qué número, 666. Muchos abandonaron al Señor. Dice el versículo: desde entonces, muchos de sus discípulos, no mucho de las personas, no mucho de la multitud, sino muchos de sus discípulos, los que estaban más cercanos a Jesús, volvieron atrás y ya no andaban con él. Vaya pasaje, vaya versículo. ¿Por qué ocurre todo esto? En realidad nos interesa poco a veces conocer a Cristo, ¿no? Como se suele decir, a veces nos interesa un rábano conocer a Cristo. Lo que buscamos y queremos es alguien que nos comprenda, ¿no? Entendiendo comprensión como justificación y aceptación de lo que hacemos. No queremos a un Dios que nos exija, que nos cuestione, que nos pida poner el dedo en la llaga. Preferimos seguir así, a media luz, por las sombras o en total oscuridad. Nos da temor y por sobre todo no queremos cambiar. Buscamos a veces la comodidad y para justificarnos echamos la culpa a los curas, a las monjas, luego hablamos mal de los hermanos, de las autoridades, echamos la culpa al gobierno, echamos la culpa a cualquier persona, ¿no? Y en parte puede que la tengan, ¿no? Echamos la culpa incluso a quien no conocemos, ¿no? Echamos la culpa incluso a la Virgen, ¿no? Echamos la culpa incluso mucho a Jesús, echamos la culpa a nuestros padres, a nuestro hermano, a ese hermano que tenemos cercano. Preferimos continuar en la ignorancia de Dios. Hacemos lo que todos como todos y no contentamos. Nos tapamos los oídos, nos tapamos los ojos, nos tapamos la boca para no oír aquello que reconoce Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. La moda, lo popular y el relativismo han calado profundamente en nuestros espíritus. Y ahí está el problema. Nos hemos sumido en la ética, en la cultura de la utilidad, ¿no? Solo queremos y tomamos aquello que nos sirve o nos puede servir a nosotros, sin importarnos lo demás. Pretendemos perennizarnos aquí, tal como somos, procurando ser jóvenes, esbeltos, ocultando incluso nuestros años. Rendimos culto a la vanidad, al placer, al ocio, todos los propósitos egoístas, frívolos.
No podemos retener entre nosotros nuestros dedos ni un segundo más lo que nos permita nuestro Padre, sino queremos todo. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. ¿A quién iremos? Esa es la pregunta que hizo Pedro al maestro. Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, como ya sabemos, como de costumbre, es el que tomó la palabra para hablar en el nombre del grupo. Y dejó claro que si en algún momento el pensamiento de deserción se había cruzado por sus mentes cuando la multitud se fue, lo echaron fuera en el acto. Habían hecho su elección. Su confesión incluye 3 razones lógicas por las que no iban a abandonarle. En primer lugar, no había otro al que ir. ¿A quién iremos? Con esto reconocen que tenían profundas necesidades espirituales que nadie más había logrado saciar adecuadamente. Ellos no se conforman con el pan que calmaba el hambre física, porque sabían que las cosas materiales de la vida no ofrecen la felicidad verdadera. Por otro lado, ya conocían lo que la religión les podía ofrecer y de ninguna manera querían regresar al pasado. Por otro lado, volver al mundo y al pecado sería una locura. ¿A quién irían si les dejaban a él? ¿A quién encontrarían que se le pudiera igualar? ¿Qué otro camino encontrarían que fuera mejor? Esta fue la primera razón por la que decidieron permanecer unidos a Jesús. En segundo lugar, las enseñanzas de Jesús tenían todo lo que necesitaban y les podían conducir a la vida eterna. En este sentido, dejarle a él sería sellar su propia condenación. Sería dejar la fuente de agua viva, esa agua de viva cristalina para volver a las cisternas rotas que no retienen el agua, como dice Jeremías capítulo 2, verso 13. Y en tercer lugar, ellos habían comprobado que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A pesar de que los escribas, los fariseos, los saduceos y los eos y todos estos, también las multitudes rechazaban a Jesús y a sus palabras. Los 12 habían llegado a la firme convicción de que él era el Mesías prometido por los profetas y que no era simplemente un hombre, sino que era también el Hijo de Dios, afirmando de este modo su origen divino. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Acudimos al Señor? ¿A quién acudimos? ¿Quién tiene para nosotros palabras de vida eterna? ¿La tiene las redes sociales? ¿La tiene el ocio, la diversión? ¿La tienen los placeres de la vida? ¿A quién iremos? Esa es la pregunta. ¿A quién estamos acudiendo? Como siempre, la respuesta depende de cada uno de nosotros. Palabras de vida eterna. La semana que viene continuamos con el Evangelio de Juan. Radio Solidaria, la radio que edifica.